Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que nada soy yo, Ignacio, el Chancho, estoy con ganas de hablar de fútbol. Quiero, primero que nada, antes de arrancar con este video, que obviamente sabrán de qué se trata por el título, quiero agradecer a la gente que estaba viendo mis videos de YouTube. Vi que me dejaron algunos comentarios en los dos videos que subí, que tuve un delirio de grabar dos videos en enero, en febrero, una cosa así, ni me acuerdo, o al fin de año pasado. Bueno, nada, quería agradecer, obviamente, gracias por ver, evidentemente estas cosas que subo las subo cada tanto y nada, hasta que no me aparezca una torta de plata arriba de la mesa, lamentablemente no me puedo dedicar exclusivamente a esto. Lamentablemente la gente trabaja por plata, entonces nada, pasan estas cosas. Quería agradecer una vez más y bueno, hoy, una vez hecho este agradecimiento inicial, vamos a hablar de lo que es. Quiero hacer una aclaratoria antes de esto. O sea, esto va a ser mi predicción de los convocados de la selección argentina al Mundial 2026. Me recolgué, yo hace un montón quería hacer este video y de repente vi que las otras selecciones empezaron a sacar los convocados, entonces es probable, no tengo ningún tipo de fuente para decir y afirmar esto, que Lionel Scaloni saque la convocatoria entre este lunes que viene, que es día 18 de mayo, o a más tardar el 25 de mayo, y bueno, lo hacemos como, bueno, fecha patria, qué grande que sos, Scaloni, esta locura, Bueno, ¿por qué quería aclarar esto de que es mi predicción de los convocados y no los convocados que llevaría yo? Porque si no sería como el clip ese de Caruso Lombardi diciendo que su selección argentina eran tipo todos jugadores del fútbol argentino, un 4-4-2 así todo horrible en el que iban Benedetto, ¿cómo es que se llamaba el lateral de Boca, el que tiró la Rabona? Me sale con F. Ay, lo tengo, bueno, se me fue. Ya lo voy a poner en pantalla en post. Bueno, nada, eso. No voy a armar mis convocados porque es una pelotudez, obviamente. Y porque yo llevaría algunos jugadores que no van a ir. No son tantos igual, están todos bastante claros. Pero siento que van a haber caras nuevas. Se van a repetir algunas caras que a mí personalmente no me gustan nada. Y también hay una cuestión de cupos. Hay jugadores que lisa y llanamente no van porque no les da. Y hay jugadores que van porque son realmente lo único que hay. Principalmente los extremos. Exceptuando a Messi. Que por fuera de que para mí no debería ser titular. Creo que. Creo que bueno, que es un jugador que por supuesto tiene que estar convocado. Siendo su último mundial. Salvo que bueno, que no sé, que lo criogenicen o algo y juegue el próximo también. Pero lo dudo. Porque ya va a tener como 40 años. Pero bueno, sin más dilatación, vamos a arrancar. Voy a hacer acá el corte. Aclaro esto, River juega en exactamente 47 minutos. Me gustaría terminar de grabar esto antes de que juegue River, porque si yo grabo antes y después, puede llegar a ser muy bueno o muy malo. Voy a hablar de fútbol ahora. Y bueno, y ahora vamos a hablar del esquema y de las cositas. Lo primero que voy a aclarar es que los convocados se van a armar en base a la estructura del 4-3-3, que es si se quiere, la alineación predilecta de juego de la selección. ¿Por qué digo esto, no? El cálculo que se hace es que uno lleva un suplente por posición. Es decir, van tres arqueros, van dos cuatros, es decir, dos laterales derechos, cuatro defensores centrales, 2-2 y 2-6, 2-3, es decir, dos laterales izquierdos, tres mediocampistas, perdón, seis mediocampistas, dos 8, dos 5 y dos 10 técnicamente, aunque en el fútbol moderno el 10 no existe, pero se entiende, o sea, del 4-3-3, dos internos, un 5 o un mediocampista defensivo. Después van dos extremos derechos, dos extremos izquierdos, dos delanteros centros y tres jugadores adicionales que cubren una posición más, es decir, va un defensor más, un mediocampista más y un delantero más, ¿sí? Formando así la lista de 26 convocados. Esto es una aclaratoria importante, por ahí estoy totalmente confundido con las matemáticas, hacemos la cuenta rápidamente, son 3 arqueros, más 4 centrales, 7, más 4 laterales, 11, más otros 6 mediocampistas, 17, más 6 delanteros, son 23 y a eso le sumamos 3, que es un delantero, un mediocampista, un defensor. La primera persona que habla de fútbol que sabe sumar, tal vez. Sin más dilatación, vamos a empezar hablando de los arqueros, por supuesto, ¿no? Porque sería medio pelotudo arrancar hablando de los delanteros. Gracias. Bueno, si hablamos en materia de arqueros en base a la selección argentina, creo que está bastante claro. Para mí, al menos está bastante claro porque hablo todo el tiempo de fútbol, pienso la mayoría del tiempo en fútbol. El primero, sin dudas, es el arquero titular, que es el Dibu Martínez, actual finalista de UEFA Europa League. Ya clasificado el club, el Aston Villa,
a UEFA Champions League. El Dibu empezó con una temporada regular, tal vez, de un nivel más bien tirando abajo, y ahora obviamente hizo lo que mejor sabe hacer, que es agrandarse en las situaciones complicadas con tanto clubes como con selección, y para mí ha logrado afianzar bastante la posición. Dicho sea de paso, recordemos que, no sé si fue en esta temporada, que el Aston Villa había fichado a otro jugador y ya se daba por hecho que el Diego Martínez iba a dejar de jugar en el club. No solo iba a dejar de jugar en el club, sino que, digo, ya habían fichado a un arquero para reemplazarlo y el arquero terminó siendo un burro histórico y terminó el Dibu ganándole la mano de nuevo y siendo titular actualmente de su equipo. Viene en un muy buen nivel. Yo venía hablando hoy con un amigo que me pasa que siento que los medios solo hablan de los jugadores que están, si se quiere, en bajo nivel de la selección y nunca hablan de los que están bien. Y la verdad es que, bueno, por supuesto, ¿no? Pero digo, el Dibu Martínez está en un gran nivel como arquero titular de la selección y por suerte apareció, yo diría que apareció porque la realidad es que no estaba en los planes o no venía siendo convocado tan seguido, creo que no jugó Copa América, que es Muso, ¿sí? Muso que, para que tengamos una idea, a raíz de una lesión de Oblak, fue titular en el Atlético Madrid, no sé si los últimos 3 o 4 meses, tendría que corroborar esa información, lo voy a poner en pantalla de todas formas. Muso que fue titular, como decía, estos últimos 3 meses, para mí indiscutido, incluso siento que ni bien Oblak se vaya del Atlético de Madrid, existe la posibilidad de que Muso sea el titular, porque no me parece que dejó no haya dejado nada que desear. Entiendo que los arqueros, bueno, nada, tienen lamentablemente ese problema de que la competición es muy alta, ¿no? En el puesto. Entonces es un poco complejo, pero me parece que como arquero suplente, en el caso de que suceda una tragedia con el Dibu Martínez, no me disgusta para nada. No es él, por supuesto, el Dibu Martínez me parece que a nivel de lo que es la estructura de estas selecciones, de los ídolos más grandes que tiene la selección, pero la verdad es que Muso tendría que corroborar probablemente en pantalla ponga algo relacionado con sus estadísticas, pero muy buen nivel en todas las series jugadas contra Barcelona. La verdad es que no le vi tanta responsabilidad en el partido con el Arsenal tampoco. Nada, la verdad que un muy buen nivel. Y la situación principal es la disputa del tercer arquero, que para mí sacamos a Santiago, por favor. O sea, voy a hacer un paréntesis acá, voy a dejar de hablar en serio. Yo soy hincha de River. ¿Podemos dejar de pedir que Santiago Beltrán sea el tercer arquero de la selección en este mundial? No es el suficiente tiempo para que vaya al mundial. Si va es porque es realmente un rol que es casi imposible en el que, digo, que sea titular o que ocupe el espacio de cualquiera de los otros dos arqueros. Creo que la disputa para Scaloni va a ser entre Jerónimo Rulli y Walter Benítez. Walter Benítez, suplente en Crystal Palace actualmente. Las veces que le ha tocado atajar lo ha hecho bastante mal. Y Jerónimo Rulli es titular en el Olympique de Marsella, lo cual ya le suma puntos por sobre Benítez. Y lo otro por fuera de eso es que, aparte de ser titular, bueno, nada, es titular en el. Creo que está sexto ahora en la Liga AN. Y la verdad es que, bueno, también es verdad que venía teniendo continuidad con Scaloni, así que es probable que el tercer arquero sea Rulli, el segundo sea Muso y el primero sea el Dibu Martínez. No tengo tanta estadística para fundamentar esto, más que eso, titularidades y actualidad. Digo, viene teniendo consistencia de tiempo de juego Rulli, entonces ya eso le da, si se quiere, un poco más de prioridad por sobre Benítez. Bien, en lo que respecta a los laterales derechos, creo que acá es donde para mí es donde la selección tiene más problemas, tanto en los laterales derechos como izquierdos. No tanto por el presente de los laterales, sino porque me parece que no son jugadores de talla mundial. Obviamente los laterales derechos van a ser Molina y Montiel nuevamente. El presente de Montiel a mí me parece regular, no me parece que esté deslumbrando en River. Tampoco me parece que vaya convocado porque sea un excelente lateral derecho, sino porque realmente no hay otro, o sea, por fuera de Molina. Los otros convocados son Giai, que creo que no fue nunca con la selección, Capaldo y Capaldo, porque después ya está Kevin McAllister en la prelista, pero es central. Mi opinión con Molina es que es probable que sea suplente, más que nada por el presente que está teniendo Molina a nivel ofensivo al menos. Otro de los grandes problemas que tiene la selección, en mi opinión, es que justamente
Molina, tanto Molina como Acuña, bueno, ya vamos a llegar a los laterales izquierdos, pero tanto Molina como Montiel como Acuña no son laterales defensivos. De hecho, tanto Molina como Acuña son laterales reconvertidos. Eso significa que tal vez tengan un buen porte a nivel de el desgaste que tienen, a nivel de presión y demás, pero después en el retroceso tal vez no sean jugadores tan sólidos y me parece que puede llegar a ser un problema. Depende contra la selección que juega Argentina, pero a nivel ofensivo Molina está muy bien de pegada y es probable que sea convocado y tiene también altas chances de ser titular. Depende del partido, pero tal vez tiene un poco más de porte ofensivo que Montiel. Montiel por ahí tiene más pegada a nivel de centros o de juego por abajo, y Molina está con mejor pegada a nivel de definición. A nivel defensivo son bastante parecidos. Me parece que Montiel puede llegar a ser un poco más defensivo que Molina. Ahora voy a pasar a los centrales. Bien, aclaro antes de hablar de los centrales que después de armar el equipo básicamente como había explicado al principio, es decir, los dos pares de laterales, los dos pares de extremos, los 6 mediocampistas, los centrales y demás, recién ahí voy a hablar de los 3 que sobran, ¿sí? Los centrales, en mi opinión, los convocados van a ser, que van a ser 4, van a ser Nicolás Otamendi, el Cuti Romero, Lisandro Martínez y el cuarto, en mi opinión, va a ser Leo Valerdi. Los 4 iniciales van a ser esos. Principalmente, el Cuti Romero tal vez ahora no esté en su mejor momento a nivel clubes. De hecho, a mí nunca me pareció que deslumbró en el Tottenham, pero obviamente viene con la chapa de jugar en la selección y jugar muy bien, la verdad. De poder haber acompañado bien a Otamendi, que para mí, salvo por la final, fue probablemente el mejor defensor del Mundial de 2022. Entiendo que pasaron 4 años y que Otamendi está muy grande. Tal vez el peor momento que se le vio con la selección fue en el partido con Uruguay, en el que Argentina pierde 2-0 en la Bombonera, pero me parece que esos dos son fijos. Es más probable, depende de las condiciones en las que llegue, o el Cuti Romero o Lisandro Martínez, que los titulares sean Romero y Otamendi. Lisandro Martínez para mí corre con un poco de desventaja, primero porque justamente no fue titular en ningún momento en la selección en el Mundial. En la Copa América entiendo que jugó más. De todas formas, como bien decía, me parece que los titulares van a ser esos. Y Valerdi creo que viene más con una cuestión de ya jugó lo que es la Copa América 2024. Me parece también que tiene buena consideración de Scaloni, porque hablo así como si fuera Gastón Edul, nadie sabe, pero me parece que lo considera más a Valerdi dentro de los que están casi confirmados. Yo lo consideraría más confirmado que el otro jugador que yo creo que va a ser el convocado entre los centrales, como mencioné antes, ¿sí? Probablemente los titulares, como bien decía, van a seguir siendo Otamendi y Romero. La única posibilidad de que esto cambie depende del resultado de los primeros partidos. Del mismo modo que Argentina en 2022 pierde el primer partido con Arabia y se hacen un montón de cambios de lo que es el equipo, puede llegar a pasar con los centrales, depende de los resultados de fase de grupos. Bien, como bien mencioné en la parte de los laterales derechos, del mismo modo que con los laterales derechos, siento que la posición que más desconfianza me da es el lateral izquierdo, por lo mismo que mencionaba antes. La verdad que Tagliafico con la selección siempre ha sido muy efectivo. Obviamente mis dos convocados van a ser Tagliafico y en este caso el Huevo Acuña. El Huevo Acuña viene teniendo unos últimos 6 meses con River muy positivos, más desde la llegada del Chacho Coudet. Me parece que a nivel ofensivo, o al menos de generación de juego, es el mejor jugador de River, por fuera de Quintero, que tiene mucha llegada, pero juega muy poco. Es el generador de juego de la selección, obviamente, o podría ser uno de los generadores de juego de la selección. Iba a decir de River, perdón, me confundí. Me parece que a nivel defensivo, lo mismo que decía Molina, al ser un lateral reconvertido, no tiene un porte tan defensivo. Lo que le beneficia mucho al Huevo Acuña es la cuestión física, es decir, es un jugador fuerte, por lo que puede llegar a compensar esta desventaja que tiene a nivel defensivo con la garra que tiene, con el choque que tiene. Es un jugador, como decía, de un gran portento corporal. Por el otro lado, Tagliafico me pasa al revés. Siento que su despliegue ofensivo es un poco peor, pero su despliegue defensivo es mucho mejor que el de Acuña, ¿sí? Siempre esto va a depender de las decisiones tácticas, en este caso del director técnico, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la final de 2022 vimos que cuando salió Di María, el suplente en esa situación de Di María fue Acuña, no solo por una cuestión ofensiva, sino también porque entiendo que en el retroceso defensivo podía llegar a ser un apoyo para lo que era el lateral izquierdo titular en ese momento, que era Tagliafico. Una vez dicho esto, ahora vamos a pasar a los mediocampistas, ¿sí? Bien, el apartado de mediocampistas
podcast para mí va a ser más largo, pero porque vamos a hablar de 6 jugadores, básicamente. Voy a empezar hablando del 5. El 5 es algo extraño, porque como tal Argentina tiene un solo 5-5, que es el jugador que juega en el medio y que tiene más como transición entre lo defensivo y lo ofensivo, que engancha justamente el medio campo con los defensores, que para mí es Paredes. Paredes inicialmente para mí es el 5 suplente de la selección, va a ser uno de los convocados, obviamente. Su nivel en Boca, en mi opinión, es bastante alto, por fuera de que por momentos me da la sensación de que en los partidos en los que Boca necesita como que él dé un paso adelante, le falta un poquito, pero eso ya es una opinión personal que se podría llegar a considerar sesgada porque soy hincha de River. El 5 titular o el jugador del medio que va a ser titular para mí es Alexis McAllister, también convocado, por supuesto. Ustedes dirán, McAllister no es 5, por supuesto que no es 5, pero en el Liverpool juega técnicamente en esa posición, o la temporada pasada jugó en esa posición, la verdad que el presente de McAllister no es el mejor, no sé si es por una cuestión de decisiones tácticas de slot, por una cuestión personal, desconozco, yo personalmente la fe que le tengo a los jugadores de la selección es que esto también puede llegar a considerarse sesgado, me parece que rinden en muchísimo mejor nivel cuando juegan en la selección que cuando juegan en clubes. Para mí los dos del medio van a ser esos. Después, por la derecha, lo que consideraríamos el 8, entre comillas, uno de los convocados va a ser Rodrigo de Paul. En mi opinión, tiene que ser convocado porque es él, del mismo modo que es Messi. Me parece que hay algo de como pensar, está jugando en Inglaterra, en Estados Unidos, y es un nivel muy bajo a nivel futbolístico, en mi humilde opinión, tal vez yo no soy un porongo de fútbol, ¿no? Y no veo la liga estadounidense, ¿no? Pero siento que el nivel competitivo es menor y él venía de estar en el Atlético Madrid, por fuera de que su rendimiento en el Atlético Madrid fue pésimo. El segundo jugador que va a jugar por la derecha, en mi opinión, no me parece que esa sea su posición, pero es donde creo que va a ser Nico Paz. Nico Paz va a ser convocado por la selección no tanto por una cuestión de su rendimiento para con el grupo, técnicamente acá se puede considerar si lo van a convocar a él como uno de los 6 mediocampistas o él va a ser el que va a entrar en esos 3 que están como ahí en suspenso, ¿sí? En mi humilde opinión, me parece que Nico Paz va a ir convocado. Creo que es un jugador que viene teniendo un rendimiento excepcional esta última temporada, al punto de que me parecería muy ridículo que no lo convoquen. Es un jugador que técnicamente en la selección se lo ha contado más como suplente de Messi, por fuera de que juega en otra posición. Y bueno, obviamente entendemos que Messi nada, es otro tipo de jugador. Digo, es como algo incomparable, me refiero. Me parece que Nico Paz tiene por ahí esto, un poco más de toque con la pelota, no es tan, si se quiere, tan de desgaste como Rodrigo de Paul, pero bueno, creo que por la derecha va a ir él, porque por la izquierda los dos mediocampistas que van a ir son Enzo Fernández y el Colo Barco. ¿Cuál es el tema acá? El Colo Barco se lo podría contar como 3. La realidad es que el Colo Barco hace mucho que no juega de 3. De hecho, él no se autoconsidera 3. Entiendo que si Scaloni le pide jugar de 3, por supuesto que lo va a hacer. Pero siento que si jugase de 3, tendría que jugar como no se jugaba Joao Cancelo en su momento en el Manchester City. Como un 3 que juega por adentro, un 3 con más toque. Siento que el Colo Barco ya está reconvertido a mediocampista. De hecho, en el Estrasburgo en esa posición lo está haciendo muy bien. Creo que es uno de los mejores jugadores que ha tenido el equipo. La verdad es que ha sido un gran generador de juego. Más teniendo en cuenta que era un jugador que se consideraba perdido. Y obviamente como argentino me alegra mucho. No voy a entrar en la de decir, no, porque es de Boca y no sé qué. Tal vez sea medio de nenazo. Pero es mi opinión. Es decir, que los 6 mediocampistas serían Paredes, McAllister, De Paul, Nico Paz, Enzo Fernández y el Colo Arco, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es hablar de los 4 extremos, ¿sí? Por fuera de que los 4 extremos son como muy definidos en sus posiciones, es decir, los derechos no pueden jugar por izquierda y los izquierdos no pueden jugar por derecha. Ahora voy a hablar de los extremos. Por lo mismo que consideraba antes esta cuestión de que los jugadores de la selección juegan mejor en selección que en clubes, la situación de los extremos es relativamente preocupante a nivel nombres. Yo interpreto y entiendo que Scaloni es un DT que valora mucho lo que tiene que ver con el desgaste del jugador, al menos como extremo, ¿sí? Uno de los 4 extremos, el primer extremo derecho va a ser Messi, por supuesto. Me parece que Messi, para estar jugando en lo que es la MLS, está manteniendo un buen nivel. Sostengo igual que no me parece parámetro de absolutamente nada. Me parece que puede llegar a sostener un buen nivel. De todas formas, ya se vio en la Copa América que vemos un Messi más propenso a lesiones, tal vez con un poco menos de desgaste físico del que ya tenía, es decir, no va a ser un jugador que presione, va a ser un jugador de juego asociativo. En mi humilde opinión, la selección
juega mejor cuando no está Messi en cancha, puede llegar a ser un buen suplente, pero habrá que ver obviamente cómo gestiona Scaloni su tiempo en cancha y demás. El otro extremo derecho, que tiene que ver con esto que mencionaba antes del desgaste, va a ser Giuliano Simeone. ¿Por qué digo esto justamente? Me parece que es un jugador que no tiene gol, es como un carrilero adelantado, es una cosa muy rara, pero puede llegar a acompañar, por ejemplo, a Julián Álvarez en una etapa tardía del juego a la hora de presionar. Si es un jugador que corre muchísimo, que en velocidad es excelente, me parece que insisto en esto de que es un jugador de correr, de ir al espacio, de jugar por abajo, no es un tipo que se complica y puede llegar a meter algún que otro gol que te pueda sacar de apuro. No es un jugador diferencial, pero ni de casualidad. Considero que la selección, tanto en el extremo derecho como el izquierdo, tiene un jugador de desgaste y un jugador de calidad. Lo que es el extremo izquierdo, los dos jugadores que van a ir son Thiago Almada y Nicolás González. ¿Cuál es el punto con todo esto? Nicolás González va a ser el jugador de desgaste, por fuera de que sea probablemente de los peores jugadores de la selección y que yo lo defienda pura y exclusivamente por los memes. Me parece que es un jugador que es más de desgaste, tiene buen juego de arriba, va bien al espacio, también tiene buena capacidad de presión y el jugador de calidad de estos dos va a ser Thiago Almada, que tiene buena pegada de afuera. En mi humilde opinión, dije muchas veces en mi humilde opinión, pero me pasa que yo opino que tal vez Thiago Almada está un poco inflado en la selección desde el partido con Uruguay, que metió un golazo de otro planeta y que puede ser un gol que se puede hacer en unos cuartos, en unas semifinales de mundial y te puede cambiar totalmente la vida porque tiene una muy buena pegada fuera Thiago Almada. Me parece que en clubes no ha demostrado lo suficiente. En el Lyon le fue muy bien, le fue muy bien en el Botafogo, pero el paso por Atlético de Madrid, al igual que a Nico González, no le vino bien a ninguno de los dos, justamente porque son clubes. Tal vez para Nico González es un poco más beneficioso, porque como digo, es un jugador más de correr, un poco más de choque, un poco más de cabecear, pero para Thiago Almada es un club terrible porque primero ficharon a Demola Lookman, que es un jugador que lamentablemente le gana el puesto, y segundo, porque Thiago Almada me parece que no es un jugador tanto de desgaste, sino que me parece un jugador más de esto, pegada, de centros, pero es un jugador más estático. Así que ahora vamos a pasar finalmente a los delanteros centros, los nueves. Bien, creo que la posición de los nueves, por suerte, está bastante clara. Tal vez me hubiese gustado que no se lesione Panicelli para ir de tercero, pero bueno, todavía no vamos a hablar de esto. Me parece que los dos nueve convocados van a ser Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Me parece que a Julián Álvarez se lo tiene más en consideración que a Lautaro como titular, no solo porque ha participado mucho más en lo que es la gloria, entre comillas, de la selección. Me parece igual que de todas formas la Copa América de 2024 de Lautaro fue muchísimo mejor que la de Julián Álvarez. De todas formas, se tiene más en consideración a Julián por cuestiones del juego asociativo. Me parece que Lautaro es un 9 más de referencia. De hecho, algo que se debe pedir mucho, y yo pido mucho también, es que la selección intente jugar con el doble 9, donde Julián haga más el sacrificio de desgaste, que tenga más el juego asociativo, como si fuese un enganche, un falso 9, y que el 9 referencia sea Lautaro, que para mí es un jugador más de el choque, más de el pelearse y topetearse con los centrales, jugar un poco más a esto, a romperle el arco al arquero, por fuera que me parece que Julián también tiene una excelente pegada, pero creo que Lautaro por ahí tiene un poco más de conciencia a nivel posicional sin la pelota, ¿sí? Tal vez su nivel de presión no sea tan bueno, tal vez su pateo con la zurda, su golpeo, su definición con la zurda no sea la mejor, pero considero que se complementarían bastante bien. Creo que a nivel estadístico no hay nada que hablar de ninguno de los dos. Me parece que por ahí Julián Álvarez ha estado en un equipo que no lo ha beneficiado mucho, porque el Atlético de Madrid es un equipo que ha tenido posibilidades de campeonar. Bueno, tuvo la posibilidad de ganar la Copa del Rey. De hecho, Julián hace un golazo para empatar la Copa del Rey. No le alcanza con eso. Después de eso, tienen también la posibilidad de jugar final de Champions, pero bueno, Julián jugó lesionado uno de los dos partidos. Trató de, bueno, de llevar al equipo y creo que es muy beneficioso para su club, pero le falta todavía como un poquito de eso y a Lautaro Martínez me parece que también, siendo que en el Inter es un jugador, de hecho en Italia muchas veces se burlan de él porque le hace solo goles a equipos chicos. Me parece que al igual que el resto de los jugadores de la selección, el juego en la selección es totalmente opuesto a como suele ser en clubes. Más hablando, por ejemplo, de lo que fue el Mundial 2022, ¿no? Jugadores que venían prácticamente de la nada y fueron campeones del mundo. Pero bueno, no viene el caso. Así que ahora lo que vamos a hacer es cerrar hablando de los tres jugadores adicionales que vamos a sumar a estos 23 que van a acompañar al equipo al Mundial, ¿sí? Bien, respecto a los tres que faltan, creo que también están bastante claros. Para mí no es una selección que es tan compleja de definir, más sabiendo las convocatorias previas.
No voy a hablar de los jugadores que se quedan afuera porque son muchísimos. Tal vez haga unas menciones así como al pasar. Creo que los tres que van a ir como defensor, el que va a ir un central, no va a ir un lateral. Va a ir Marco Senesi. Senesi que tal vez no tuvo el mejor trabajo en los amistosos en los que estuvo, pero viene de tener un muy buen nivel en el Bournemouth. Tiene una excelente salida de pelota, le pega para arriba, tiene una, como esto, salida de pelota no por abajo, sino de pegarle para arriba y que le llegue al extremo, como saltar líneas, es muy bueno, no tanto con la pelota en el pie, pero sí para salir jugando. Tal vez eso le pueda jugar una mala pasada en el Mundial, por ejemplo, que de repente trate de salir jugando y la pierda con algún delantero o algo. Esperemos que no pase, pero para mí el jugador que va a ir es Marco Senesi, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, podría llegar a jugar de 3 yo que sé, Lisandro Martínez, y de 4 podría jugar, no sé, se puede inventar algo, no es algo complicado, pero para mí el central que va a ir adicionalmente va a ser Senesi. El mediocampista que para mí va a ir al Mundial, junto con los otros 6 mediocampistas que mencionamos, para mí es una decisión propia del técnico, no tiene tanto que ver con cómo está jugando, sino con que, nada, son como los jugadores fetiche del DT, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablásemos de, entre comillas, calidad, hablando de los delanteros, como antes yo hablaba de Nico González, a mí no me parece que Nico González sea el mejor jugador que puede ir como extremo izquierdo. Garnacho podría llegar a ir. A mí no me gusta para nada Garnacho, pero se lo puede considerar como más talentoso. A mí me parece un jugador terrible, pero bueno, yo estoy hablando de lo que haría Scaloni, por eso lo aclaré al principio del video. Me parece que el mediocampista que va a ir es Lo Celso, salvo que tenga alguna lesión. Más que nada por esto, porque Scaloni lo trata de llevar siempre, porque tuvo algo de rodaje en la Copa América. De hecho, es el que arma la jugada junto con Paredes para el gol de Lautaro. Entonces, para mí puede llegar a ser Lo Celso. Lamentablemente Ezequiel Palacio se va a quedar afuera, por fuera de que esté jugando bien y está en la pulseada de eso, de jugadores de Scaloni. Me parece que Lo Celso también, porque es su último mundial y como toda esta pelotudez, va a ir no a jugar un solo partido, pero es muy probable que vaya. Y de los delanteros, el que va a ir es José López. La realidad es que yo creía, más que nada por una cuestión de actualidad y de comparación entre Europa y Sudamérica, si no se hubiese lesionado hubiese ido Panicelli, pero el tercer 9 es probable que sea José López. Más que nada por esto que mencionaba de, digo, cantidad de goles, la comparativa de los otros jugadores que hay. O sea, el otro es Prestiani, Pellegrino, Santi Castro. Yo qué sé, se podría llevar a Soulé como extremo, Garnacho, Mastantuono. Mastantuono lamentablemente se va a quedar afuera, pero porque realmente su presente en el Atlético de Madrid es muy malo. Lo mismo Garnacho, ya no lo estuvieron llamando al final. Ni hablar de el Diablito Echeverry, de Emiliano Buendía. Hay muchos jugadores que se quedan afuera, pero me parece que es probable que la convocatoria sea esta, ¿sí? Así que ahora vamos a cerrar el video con unas palabras de mi parte. Bien, para cerrar, quiero aclarar que este video lo grabé en dos partes. Una parte la grabé antes de que juegue el partido River contra Central. Por suerte River ganó, pero después, bueno, nada, arranqué a grabarlo antes del partido de Central. Me colgué, tuve eventos, qué sé yo, y lo terminé grabando hoy, lunes 18. Es probable que, viendo cómo vienen todas las elecciones, lo tengo que terminar de armar ya, porque ya veo que mañana 19 salen los convocados. Y bueno, nada, yo quedo como un pelotudo diciendo que de repente va, yo qué sé, va Giuliano Simeone y lo terminan llamando a Soulé, lo cual sería una pelotudez, ¿no? Porque nunca lo llamaron a Soulé y bueno, está medio baneado en la selección Soulé. Pero bueno, nada, eso, una vez más, como dije al principio del video, esto sí me acuerdo que lo dije, gracias a todos por ver los videos o por no verlos, no sé, qué sé yo, más que nada como yo agradezco porque como que hay feedback, ¿no? Esperemos que esto siga creciendo, de todas formas es difícil que crezca si yo hago videos cada 3 meses. Ah, quería avisar que es probable, hay un 75% de probabilidades de que cubra las primeras 3 semanas del Mundial. Ampliaremos, es decir, yo voy a estar acostado en mi casa porque tengo una operación. Voy a estar acostado en mi casa 3 semanas viendo todos los partidos del Mundial y después de que se termine la jornada, por así decirlo, yo me voy a sentar y voy a hacer como medio un podcast hablando de los partidos que viene el día, llegando a algunas mini conclusiones, digo, algo que no sea súper extenso. De todas formas, este video me está quedando de casi media hora porque tengo una pésima capacidad de síntesis. Así que, una vez más, muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo. Espero que me puedan escuchar a lo largo del Mundial. Un abrazo.